también trabajaban mucho y sin la comida era por la tarde, era un pedazo de pan y a veces había un poco de margarina. El peor que era, porque el clima para los que vienen de Grecia es como porque allá en Polonia había mucho frío y también que no tenía más comida y entonces se morían mucha gente. Acabas de escuchar el testimonio de una sobreviviente de Auschwitz, el mayor campo de concentración y el más terrible de la Alemania nazi. Más de 1 millón de personas señaladas como inferiores por sus captores fueron asesinadas en este lugar. Los que no eran enviados a las cámaras de gas apenas llegaban, eran obligados a trabajar en brutales condiciones y muchos de ellos pronto se sumaban a las mortalidades. Por cualquier capricho de los guardias, tu vida podía acabar en un instante. Vivir aquí conllevaba un constante sufrimiento, siendo víctima no solo de tus captores, sino del hambre, del frío, del agotamiento e incluso de otros prisioneros. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo era un día común en la vida de un prisionero de Auschwitz. Auschwitz era el nombre de un complejo de más de 40 campos de concentración y exterminio, creados por la Alemania nazi en Polonia en 1940, luego de la conquista de este país. Si bien en sus inicios se utilizó únicamente para prisioneros de guerra polacos, tanto militares como políticos, no llevó mucho tiempo para que comience a albergar otros indeseados. Judíos, gitanos y soviéticos fueron transportados hacia este lugar a partir de 1941, cuando las prácticas del genocidio nazi comenzaron a acelerarse. Auschwitz I fue el primero de estos campos en ser construido, en lo que anteriormente habían sido barracas militares polacas cerca de la ciudad de Cracovia. En ese momento el lugar consistía en 22 edificios de ladrillos, algunos de 2 pisos. El primer transporte de prisioneros ocurrió en junio de 1940, llevando un poco más de 700. Pero a medida que más personas fueron trasladadas, se obligó a varias a trabajar en las obras de ampliación de las instalaciones. Casi un año después, estos reclusos serían alrededor de 11.000. La construcción de Auschwitz II, también conocido como Birkenau, comenzó en octubre de 1941. Anteriormente, el campo podía albergar aproximadamente 7.000 prisioneros. Sin embargo, Heinrich Himmler, comandante de las SS, organización paramilitar nazi encargada de estos campos, quería aumentar este número a 30.000. Para realizar esta ampliación se emplearon a los prisioneros. Estos fueron obligados a dormir en las barracas a medida que iban siendo construidas, por lo que al no tener techos para su finalización, muchos murieron de hipotermia. Otros cayeron por agotamiento extremo o por hambre. Una vez en funcionamiento, Birkenau fue usado mayoritariamente como un campo de exterminio, con 4 cámaras para este fin. Auschwitz III o Monowitz fue el último campo construido. Fue principalmente destinado a trabajo forzado. Allí solía realizarse la fabricación de caucho sintético para la empresa IG Farben. Las terribles condiciones laborales hacían que los prisioneros mueran muy a menudo, por lo que debían ser reemplazados constantemente. Pero más allá de sus destinos finales, ¿cómo era la vida de una persona en Auschwitz? Lo primero que podía ver un prisionero llevado a este terrible lugar era el cartel en su entrada, el cual decía: "El trabajo te hará libre". Sus víctimas no tardaron en comprender que esto era llanamente una mentira. Algunos de ellos, los más débiles, ancianos y niños, apenas llegaban eran seleccionados para su muerte y enviados a las cámaras de gas.
Los más aptos para realizar trabajo forzado eran inmediatamente rapados y se les tatuaba un número de identificación. No había lugar para los nombres propios aquí. Además, todas sus pertenencias debían ser entregadas a los oficiales. Se les daba a los hombres un traje a rayas y a las mujeres un vestido de trabajo. Cada persona recibía un par de zapatos que podían o no ser del talle correcto. Estas eran las únicas prendas de vestir con las que contarían en todo el tiempo que estuvieran allí. Las barracas en donde vivían habían sido construidas para albergar alrededor de 700 personas cada una, pero en la realidad habitaban aproximadamente 1.200 prisioneros amontonados. En un principio ni siquiera contaban con camas, dormían en colchones de paja sobre el duro suelo de madera. Las casas estaban tan sobrepasadas de capacidad que solo se podía dormir de costado. A partir de 1941 se comenzaron a utilizar cuchetas de 3 camas, pero continuaron siendo ocupadas por más personas que lo ideal. Respecto a la calefacción, su única fuente de calor era una estufa de carbón, totalmente insuficiente para los inviernos. A las 4:30 de la madrugada el día laboral comenzaba. El desayuno consistía en una burda imitación de café o té y nada más. Luego las personas formaban una fila afuera de las barracas, donde eran contados por los guardias de las SS. Por cualquier extrañeza, si alguien tardaba mucho o si los números no daban el total esperado, este proceso se prolongaba aún en las extremas temperaturas invernales o durante lluvias torrenciales. Algunos prisioneros morían durante estos agobiantes momentos, y la llamada de lista era alargada aún más. Finalmente eran ordenados a sus respectivos trabajos y obligados a marchar, mientras orquestas formadas por otros prisioneros tocaban piezas de música alegre. Cualquier momento mundano podía ser transformado por la crueldad nazi en una ocasión para atormentar a sus víctimas. Escuchemos a una sobreviviente hablando de estos momentos tortuosos. We had to put our hands straight up on the other person's shoulders. And if you as much as moved a muscle, the SS came and she gave you with a baton over your face, over your feet, wherever it was handy. And that was happening twice a day. Muchos de los detenidos eran empleados para fabricar productos para la guerra, como por ejemplo piezas de vehículos. Otros trabajaban en las cocinas o en destacamentos de limpieza. También eran utilizados para la construcción y la ampliación de los propios campos de Auschwitz, o en minas de carbón y canteras fuera del lugar. Muchas empresas privadas se aprovechaban de esta situación, pagándole al gobierno alemán para que le dé acceso a lo que era prácticamente mano de obra esclava. Dentro de Auschwitz, algunas mujeres eran empleadas en almacenes, donde clasificaban las pertenencias de los prisioneros y separaban las que tenían algún valor. Estas eran apropiadas para los oficiales alemanes y muchas veces servían de regalo a sus esposas y amantes. Los prisioneros llamaban a estos almacenes Canadá, ya que veían a este país como un lugar de mucha riqueza. Más tarde el apodo fue apropiado para los carceleros. Según testimonios posteriores, no era raro escuchar a las mujeres nazis declarar irónicamente que su nuevo abrigo de piel, por ejemplo, provenía de Canadá. La jornada laboral era en general de 11 horas, aunque podía extenderse. No hace falta mencionar que las condiciones en las que los cautivos trabajaban eran inhumanas. Los guardias miraban atentamente su rendimiento. El mínimo error podía ser castigado y la pena podía ir desde quedarse sin comida hasta una ejecución sumaria. Las pausas para almorzar eran usualmente de 1 hora, pero podían acortarse o extenderse según el momento del año. El alimento era repugnante y muy poco nutritivo. Consistía por lo general en 1 litro de sopa de papas, granos molidos y harina de centeno. La mayoría de los reclusos nuevos no podían mantener esa mezcla insalubre en sus estómagos y quedaban aún más debilitados para el resto del día laboral. Aquí podemos oír a un prisionero contando sobre el hambre extremo que se padecía en el campo. Of
course, once hunger became a predominant state of mind, the only thing you could think of was how to secure food, because food meant life meant survival. Whether you did this subconsciously or consciously or otherwise, there was no thought for anything else, really. There was no lofty thoughts when the stomach is empty, no matter where you are, no matter who you are. Cuando acababa la jornada, los prisioneros eran escoltados nuevamente a sus barracas. Si alguien fallecía, los guardias los forzaban a llevar los cadáveres de sus compañeros muertos o asesinados durante el día. Si no podían cargarlos, eran ejecutados. Al llegar se tomaba lista nuevamente y se les daba la cena. Esta consistía en aproximadamente 300 gramos de pan y, si tenían suerte, 25 gramos de salchicha o queso. Como a la mañana no se les daba nada sólido para comer, algunos dividían este alimento entre la cena y el desayuno. Otros, famélicos, no aguantaban. La pobre calidad nutritiva hacía que las reservas de grasa de estas personas se vean rápidamente agotadas. Esto provocaba un estado de agotamiento permanente que los volvía apáticos de su destino. Un prisionero con estas condiciones era llamado muselmán y era frecuentemente enviado a las cámaras de gas, ya que había terminado de ser útil para el Tercer Reich. La nutrición en los campos mejoró a partir de mediados de 1942, ya que si los alemanes querían seguir utilizando a los reos como mano de obra, necesitaban que sean capaces de trabajar. Sin embargo, estas condiciones no mejoraron para los judíos o los prisioneros de guerra soviéticos, siendo que los nazis buscaban su total exterminio. Luego de comer, los reclusos tenían tiempo libre, donde podían lavarse lo mejor posible o visitar a familiares y amigos en otras barracas. Pero el tiempo de supuesto esparcimiento nunca duraba lo necesario. A las 9 de la noche sonaba la alarma que llamaba al silencio total de los prisioneros. Los domingos no se trabajaba. Estos días eran aprovechados por los cautivos para cortarse el pelo y afeitarse, arreglar o lavar sus ropas u ordenar sus viviendas. Incluso podían asistir a conciertos de orquesta del campo, lo que era una práctica llamativa. Para muchos investigadores esta era simplemente otra forma en la que los nazis presumían de su absoluto poder. Declaraban que a los guardias les divertía cómo contrastaba la música alegre con las despiadadas experiencias sufridas por los reclusos en este campo. Si bien algunos pudieron escapar de Auschwitz, la realidad era que esto era una hazaña casi imposible de cumplir. Cercas de alambre de púas electrificado rodeaban por completo los campos. Además, patrullas constantes de guardias observaban atentamente a los capturados. Otros estaban apostados en las torres de vigilancia distribuidas por el lugar. Estos soldados estaban armados con ametralladoras y la más mínima provocación, real o imaginaria, podía causar un castigo muchas veces mortal. Pero los cautivos no solo debían preocuparse por los nazis. Algunos prisioneros, los de mayor autoridad entre sus pares o los más crueles, eran encargados de la supervisión de sus compañeros. A cambio de esta labor recibían favores por parte de los alemanes, como mejores porciones de comida, cigarrillos o alcohol. Algunos de estos capos, como se les llamaba, buscaban mejorar las condiciones de los demás prisioneros. Pero otros copiaban a sus captores en el uso del maltrato. A veces se les daba incluso la posibilidad de castigarlos con la muerte. Escuchemos a una superviviente hablando de esto. אני בהתחלה שהגעתי, אז תכף שאלת את הכבוי מתי יש ביקור הורים, מתי אני יכולה לבקר, מתי אני יכולה לפגוש. אז אמרתי, במחנה כזה. אני הייתי חדשה, אני יודעת איזה מחנה, היו שם כמה מחנות, אני הייתי והיה צא, והיה עוד אחד. אז אחרי יומיים חזרתי אל פחות או יותר על אותו שאלה. ואחרי 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים, אנחנו ראינו מהמחנה שלנו, איפה שגרנו, ערובה ענקית שיוצא מזה להבות, לא עשן, להבות. אז היא אומרת לי,
את רואה שם נשרפו כולם. שם נשרפה אמא שלה והאחים שלה. לא יכולתי לעכל את זה. Estos capos estaban embriagados del poder que se les otorgaba en un lugar tan desprovisto del mismo. También sentían que comportándose como los nazis se ganarían el favor de estos y asegurarían su supervivencia. Así, personas que habían sido encarceladas por la misma razón que sus pares se convertían en atormentadores, a veces hasta más crueles que los propios carceleros. Las ejecuciones eran un evento de todos los días, tanto que los prisioneros ya no se sorprendían cuando la persona al lado suyo recibía un balazo por cualquier razón arbitraria. Otros, en cambio, eran sistemáticamente asesinados en las cámaras de gas. A fines de 1942 se comenzaron a acelerar los procedimientos de la solución final, como los nazis llamaban al genocidio de judíos, eslavos y cualquiera denominado inferior. Esto llevó a que un gran número de prisioneros de otras regiones de Europa fueran transportados a Auschwitz para su muerte en las cámaras. Para mantener a las víctimas calmadas, se les decía que debían desvestirse para un proceso de desinfección. Pero cuando todas estaban adentro, se las encerraba y se activaba el gas. Para el verano de 1944, aproximadamente 20.000 personas eran asesinadas de esta manera por día. Muchas de ellas, alrededor de 900.000 en total, ni siquiera fueron registradas con un número de serie. Apenas llegaron, fueron llevadas a las cámaras y ejecutadas allí mismo. Si bien los alemanes eran los que activaban el gas, otros prisioneros estaban a cargo del trabajo manual. Por ejemplo, removían los cuerpos luego de sus asesinatos o limpiaban las cámaras. Estos grupos se denominaban Sonderkommandos, lo que quiere decir escuadrones especiales. Al ser testigos de primera mano de las actividades genocidas de los nazis, estas personas eran mantenidas aparte. A veces tenían acceso a las pertenencias que los prisioneros habían mantenido escondidas o que habían conseguido mediante el contrabando antes de su muerte. Estas solían ser intercambiadas a los guardias por otras necesidades. Igualmente, la esperanza de vida de los Sonderkommandos era muy corta, ya que eran regularmente ejecutados y reemplazados. De los que estuvieron en Auschwitz, apenas 100 sobrevivieron hasta el fin de la guerra. Podemos escuchar a un miembro de estos escuadrones hablando de sus tareas a continuación. So, when they would open the doors of the gas chamber, whose job was it to take the bodies out? Well, they give us some canes. You reverse the cane, put it in there, and you drag them out, because when the gas, they get very, very tight, and it takes a lot of force to be able to drag the bodies from the gas chambers, to put it in the elevator going on the second floor, and then, in stretchers and in the office. There were enough people there to... Pero había otros destinos iguales o aún más crueles que las cámaras de gas donde podían ser llevados los prisioneros. En el bloque 10 de Auschwitz I, doctores alemanes practicaban experimentos con los reclusos. Algunos de estos incluían administrar altas dosis de rayos X a pacientes femeninos para testear su efectividad como esterilizador o inyectarles químicos con la intención de cerrar sus úteros. Bayer, la conocida empresa farmacéutica, le pagó al director del campo por el uso de 150 mujeres para experimentar con un anestésico. Todas murieron en las pruebas, pero esto no fue suficiente, ya que rápidamente pidieron 150 más. El infame doctor nazi Josef Mengele también realizó gran parte de sus experimentos en este bloque. Obsesionado con los hermanos gemelos, personas con enanismo y con enfermedades hereditarias, Mengele acomodaba a sus pacientes, mayormente niños, en unas barracas separadas. Él y sus asistentes les tomaban mediciones, fotografías y realizaban un gran número de pruebas médicas. Estas prácticas siempre terminaban con la muerte y posterior disección de los prisioneros.
Si bien el sadismo de estos ensayos escapa al video de hoy, no se puede disminuir su gravedad. El bloque 11 de Auschwitz estaba destinado a los castigos, los cuales eran administrados por los guardias o los capos. Según los informes encontrados, las infracciones más comunes incluían pedir una segunda ración de comida, robar el alimento de los cerdos, tener las manos en los tobillos y otras nimiedades. Lo que no era menor era el castigo en sí, que consistía en dar latigazos, colgar al prisionero hasta que los pies apenas toquen el suelo o forzar su cabeza dentro de la chimenea por unos segundos. Si el recluso se encontraba muy debilitado luego del castigo, era inmediatamente enviado a la cámara de gas. El patio entre los bloques 10 y 11 incluía a la pared de la muerte. Los prisioneros que no eran ejecutados sumariamente ni enviados a las cámaras de gas eran asesinados aquí. La mayoría fueron polacos y soviéticos, a quienes se los mataba mediante un tiro en la nuca. Según Rudolf Höss, director de Auschwitz hasta 1943, las órdenes de ejecución llegaban constantemente. Muchos de los condenados a muerte se encontraban en pésimas condiciones de salud por los meses de encierro y apenas eran capaces de mantenerse en pie. Aún así, sus últimas palabras en muchos casos fueron «¡Viva la libertad!». La última selección de prisioneros para las cámaras de gas ocurrió en octubre de 1944. Para ese entonces el Ejército Rojo Soviético estaba acercándose a Polonia y los nazis querían borrar los rastros de sus brutales crímenes de lesa humanidad. En noviembre, Himmler ordenó la destrucción de las cámaras de gas y los crematorios. Pero si los prisioneros pensaban que esto significaba el fin del sufrimiento, se encontraban gravemente equivocados. Los alemanes tenían órdenes explícitas de no dejar que ninguno de los cautivos caiga en manos del enemigo. Sin embargo, no podían ejecutarlos sin más, ya que aún necesitaban su mano de obra, ahora más que nunca. Por esta razón, a partir de enero de 1945, los retenidos en Auschwitz fueron trasladados forzosamente a otros campos en el interior del Reich, en Alemania y Austria. Aproximadamente 60.000 personas, de las cuales 2/3 eran judíos, fueron conducidas en estas marchas de la muerte. Gran parte de estos movimientos masivos fueron a pie, por lo que las personas tuvieron que enfrentar las severas condiciones climáticas. Para ese entonces era invierno en Polonia y el frío causaba estragos en los debilitados prisioneros. Los guardias nazis ejecutaban a cualquiera incapaz de seguir el ritmo de la marcha. Se estima que 1/4 de los trasladados murió de esta manera. Escuchemos a una de las sobrevivientes de las marchas hablar de su atroz experiencia. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 y íbamos a ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos pusieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve. Más del 50% de deportados se murieron así. Los soviéticos liberaron Auschwitz a fines de enero. Algunos cautivos, los que estaban demasiado débiles para moverse, habían sido dejados atrás. En un principio ni siquiera reaccionaron cuando los soldados se acercaron. Solo después de unos minutos, cuando cayeron en la cuenta de que no era simplemente otro cruel castigo de los alemanes, se acercaron a sus liberadores entre lágrimas. Aunque su sufrimiento en el campo había terminado, llevarían las cicatrices por el resto de sus días. Los números provenientes de Auschwitz hielan la sangre. Casi 1 millón de judíos fueron asesinados allí. A esto se les debe sumar 70.000 polacos, 21.000 gitanos y 15.000 soviéticos, entre otros. Aún con toda la información que se tiene, comprender las brutalidades a las que fueron sometidos es una tarea difícil. Sin embargo, los prisioneros nunca dejaron de resistir.
Mantenían su cultura, se juntaban a rezar, festejaban sus vacaciones y días patrios. Actividades clandestinas fueron organizadas, incluso hubo una rebelión de los Sonderkommandos brutalmente reprimida. A pesar de los intentos de los nazis de rebajar a un nivel inhumano a estas personas, ellos nunca perdieron su humanidad. No se puede decir lo mismo de sus captores. Cuatro meses en el búnker, confinado en la oscuridad, comiendo una vez cada 4 días. El tiempo pasa como a hurtadillas y casi no cuento los días. ¡Qué sobresalto cada vez que llega la comida y me despierta! Estoy en trance. Con estas palabras, un superviviente del Holocausto recordaba la experiencia de haber sido prisionero en el campo de concentración de Dachau. Este sitio fue uno de los centros de detención más importantes del Tercer Reich y en su interior albergó a decenas de miles de prisioneros que fueron sometidos a las más terribles vejaciones. Dachau fue inaugurado en 1933 y funcionó hasta 1945, año en el cual fue liberado. La particularidad de este campo reside en que desde sus inicios estuvo controlado por las SS, y esta organización nazi diseñó una escalofriante forma de mantener a los presos a raya. Redactó un código penal y disciplinario, en el que figuraban todos los castigos a los cuales podían ser sometidos quienes incumplieran con las normas del campo. Los internos vivían con la amenaza de muerte pendiendo sobre sus cabezas. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de los castigos sufridos por los prisioneros de Dachau. Para conocer esta historia, primero debemos entender cómo funcionaban los campos de concentración del régimen nazi. En un comienzo, los primeros centros no contaban con regulaciones unificadas y cada uno administraba las sanciones a discreción. Las penas consistían en cama dura, negación de comida y confinamiento solitario en una celda a oscuras, pero los castigos físicos eran poco frecuentes. Esto cambió para siempre en mayo de 1933, cuando las SS, que estaban a cargo del campo de Dachau, redactaron el código legal en el que se detallaba qué había que hacer cuando un prisionero rompía las reglas del establecimiento. Theodor Eicke, un oficial nazi encargado de dirigir Dachau, fue el gran responsable de diseñar el Código Penal Disciplinario de Dachau. Quienes lo conocieron afirmaron que Eicke era un fanático ciego del nacionalsocialismo, un hombre dispuesto a hacer del campo un lugar de sufrimiento para los prisioneros con el objetivo de reeducarlos. La idea que guiaba al director del establecimiento era que con una adecuada dosis de maltratos y sanciones, los internos abandonarían su oposición al nazismo y pasarían a ser adoradores de Hitler. En caso de que se negaran a abandonar sus ideales y obedecer a rajatabla la normativa del campo, estas personas podían ser ejecutadas. El castigo más leve de Dachau era el encierro en una celda. La normativa del campo describía las situaciones por las cuales una persona podía sufrir esta pena. Los internos debían levantarse de sus camastros todas las mañanas apenas los guardias los despertaran e inmediatamente ordenar el barracón donde dormían. Nadie podía usar ropa de civil, pues tan solo podía utilizarse el uniforme para prisioneros y ni siquiera tenían permitido vestir ropa interior. Mentir en un interrogatorio estaba prohibido, así como presentar denuncias falsas o escribir más de 2 cartas por mes. Quien rompiera cualquiera de estas normas sería confinado en la oscuridad durante unas cuantas jornadas. Los temidos calabozos de Dachau eran celdas individuales con una superficie de 80 centímetros por 80 centímetros. En este diminuto espacio los internos podían pasarse entre 3 y 42 días en un agujero estrecho dentro del cual no tenían capacidad de movimiento. Tenían que permanecer de pie y sentarse resultaba prácticamente imposible. Allí dentro el oxígeno escaseaba y tal como indica el testimonio al comienzo de este video, la ración de comida se entregaba una vez cada 4 días. Los internos apodaban búnker a estas celdas, en las cuales muchos fallecieron por las pésimas condiciones de encierro. Los castigos se hacían cada vez más duros a medida que los crímenes eran, de acuerdo a los nazis, más graves. Por ejemplo, aquellos que se acercaran a un médico para atenderse sin razón suficiente o que fingieran estar enfermos para eludir sus tareas diarias, eran sancionados con un tiempo en las celdas, además de recibir varias semanas de trabajos forzosos obligatorios.
Cuando la autoridad de los guardias se ponía en juego, allí entraban en acción la violencia más directa. Las burlas o los comentarios insolentes hacia un miembro de las SS estaban penados con 50 azotes en la espalda. Los nazis no tenían ningún tipo de tolerancia hacia las acciones que pusieran en riesgo el orden del campo de concentración. Cualquier indicio de conspiración, rebelión o agitación era castigado con la muerte. Los actos considerados como desestabilizadores incluían dar discursos incendiarios frente a otros reclusos, traficar objetos del exterior y ocultar prendas de vestir y objetos que pudieran ser utilizados como armas, como rocas o cuchillos. Sin embargo, lo más imperdonable de todo era intentar fugarse de Dachau. Estas acciones se castigaban con un ahorcamiento público, con el objetivo de que los demás internos tuvieran en claro qué destino les aguardaba si querían fugarse del campo de concentración. Agredir a un oficial de las SS, negarse a seguir las órdenes de los guardias o incumplir con las tareas de trabajo forzoso tenía un resultado igual de tenebroso. El rebelde debía ser ejecutado en el acto de un disparo y luego su cadáver debía ser colgado para exponerlo ante todos. Lo mismo ocurría cuando alguien causaba un incendio o una explosión, dañaba las líneas de cableado telefónico o rompía las cañerías de agua. Todo esto se consideraba sabotaje y se penaba con la muerte. En caso de que la destrucción de propiedad sucediera por negligencia y no de manera intencional, el responsable sería enviado al confinamiento individual en el búnker. Theodor Eicke, el director de Dachau, pretendía mantener limpio el honor del movimiento nazi, y por ello estaba terminantemente prohibido sobornar guardias de las SS con regalos o dinero, discutir de política, reivindicar el comunismo, criticar al Tercer Reich o hablar mal de Hitler. Estas afrentas se castigaban con el encierro permanente en las celdas individuales hasta que el recluso muriera allí por agotamiento o inanición. Bajo ningún punto de vista estas personas debían ser liberadas antes de tiempo. Por último, el Código Penal y Disciplinario de Dachau describía una serie de castigos complementarios a fines de maximizar el sufrimiento de los prisioneros. Se sugería aplicar sanciones de ejercicio obligatorio, como hacerlos correr hasta desmayarse, prohibirles escribir o recibir cartas, obligarlos a dormir en camas duras o atarles las muñecas detrás de la espalda y colgarlos de manos en un poste, dislocándoles los hombros. La carrera de Eicke despegó a partir de su administración de Dachau y llegó a comandar una división de las SS en el Frente Oriental cuando Alemania invadió Rusia en 1941. Allí Eicke destacó por la brutalidad de sus métodos y por cometer numerosos crímenes de guerra, tales como el asesinato indiscriminado de prisioneros. En 1943, mientras realizaba un vuelo de reconocimiento, su avión fue alcanzado por la artillería soviética. La nave se estrelló en el suelo y Eicke falleció en el acto. En cuanto al campo de Dachau, siguió funcionando hasta el 29 de abril de 1945, cuando el ejército de Estados Unidos lo liberó. Los soldados norteamericanos quedaron horrorizados por lo que se encontraron dentro. En el establecimiento se apilaban cadáveres de reclusos asesinados a sangre fría por los nazis. Las tropas estadounidenses reaccionaron matando a los guardiacárceles de las SS que se habían rendido. Tras la liberación, el establecimiento continuó funcionando como una residencia para refugiados de guerra. Más adelante, sus instalaciones fueron reconvertidas en un museo conmemorativo, donde se recuerda el espanto de lo sucedido en su interior. Se me hace imposible imaginar, querida hija, que nunca volveré a verte, que nunca podré abrazarte nuevamente. Me gustaría tener la oportunidad, aunque fuera por última vez, de acariciarte y peinar tu cabello. Te digo adiós y te prometo que hasta el último instante de mi vida te daré razones para que estés orgullosa de mí. Estas palabras pertenecen a Olga Venario, una mujer que estuvo prisionera en el campo de concentración de Ravensbrück. Mientras estaba encerrada, escribió una carta de despedida a su hija, ya que sabía que tarde o temprano la muerte la alcanzaría. La vida dentro de este sitio era breve y cruel, en buena medida por los escalofriantes tormentos administrados por los guardias nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los castigos a las prisioneras del campo de Ravensbrück. Ravensbrück fue un campo de concentración alemán que estaba reservado exclusivamente para mujeres.
Funcionó entre 1939 y 1945 en el norte del país, a tan solo 90 kilómetros de Berlín. Se estima que durante el tiempo que sus puertas permanecieron abiertas, cerca de 132.000 prisioneras pasaron por este sitio. Todas ellas atravesaron una experiencia infernal que comenzaba desde el mismo momento en que eran ingresadas. Lo primero que se hacía era despojar a las internas de sus posesiones personales, de manera que su ropa y objetos de valor eran confiscados. A continuación se les tatuaba un número en el brazo con el que eran identificadas por las autoridades del sitio. Esto era apenas el inicio de un escabroso proceso de deshumanización pensado para quebrar la mente de las víctimas y doblegar su voluntad. Antes de que se les asignara un barracón donde vivir, las mujeres debían someterse a una rigurosa inspección a cargo de un médico. Esto funcionaba como una primera forma de tortura, ya que los genitales de las prisioneras eran tocados sin su consentimiento. Por otro lado, se miraba dentro de sus bocas para ver si tenían dientes de oro. En caso de que fuera así, el médico lo anotaba en una planilla para que luego, una vez que la interna fuera asesinada en la cámara de gas o muriera por extenuación, se arrancara el diente de su cadáver. En Ravensbrück, las reclusas debían someterse a un estricto código de disciplina, que estipulaba sanciones para los actos de insubordinación y las faltas de respeto a los guardias. Esto, sumado a la arbitrariedad de los mandamases del campo, hacía que los castigos fueran algo habitual, una parte más de la rutina infernal de este lugar. Con el tiempo, las prisioneras comenzaron a identificar cuándo serían sometidas al tormento. Cuando eran convocadas al patio central de Ravensbrück, entraban en pánico, ya que esto era el inicio de una prolongada sesión de sufrimiento. Veamos el testimonio de Francine Briand, una superviviente que lo recuerda de esta manera. No había un horario fijo para llamarnos, a veces era de día y a veces de noche. Nos obligaban a salir de nuestros barracones y a pararnos en el patio durante horas. Por razones que no podíamos comprender, no teníamos permiso para caminar ni mover un solo músculo. Por lo general esto sucedía los domingos a la tarde y los días festivos, ya que eran los momentos en los que la cocina estaba cerrada. Nosotras no estábamos alimentadas y estábamos exhaustas. Algunas internas recuerdan que debieron permanecer de pie durante 7 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Este castigo era particularmente cruel en invierno y en verano, cuando las temperaturas podían hacer que una mujer sucumbiera a la hipotermia o que se desmayara a causa del calor. Cuando esto sucedía, eran pateadas en el suelo o salvajemente golpeadas por los guardias, que andaban al acecho caminando entre las reclusas de manera amenazante, atentos a quienes incumplían con las pautas del castigo. Estas sesiones de tortura grupal eran organizadas cuando alguna prisionera rompía alguna ventana por accidente u ocasionaba sin quererlo un daño material menor en las instalaciones. De esta manera, ante el error de una, todas sus compañeras de barracón debían hacerse responsables. Pero antes de continuar, si te interesa conocer más sobre la brutalidad de los nazis, te invitamos a que mires nuestro video sobre la motosierra de Hitler en el nuevo canal Mundo de Armas. Una poderosa arma que disparaba más de 20 balas por segundo y aterrorizaba a todos los que se cruzaban en su camino. Te dejamos el enlace del video en la descripción y en el primer comentario. No te lo puedes perder. Ahora sí, sigamos. Los uniformes de las reclusas eran de color blanco y negro, aunque por la imposibilidad de higienizarse y debido a los frecuentes castigos corporales, sus ropas estaban grises y rojas. La gran mayoría de las internas tenía cicatrices, moretones y heridas mal curadas. La forma de castigar las faltas de respeto, como no saludar a un guardia o no presentarse a la revisación diaria, era a través del ejercicio físico extenuante. La mujer era obligada a quitarse los pantalones y ponerse en cuclillas, parada sobre las puntas de los dedos y con los brazos estirados hacia adelante. Un guardia le gritaba cada un par de segundos que se parara correctamente para luego ordenarle que volviera a la posición anterior. Esta secuencia podía repetirse durante 1 o 2 horas hasta que la mujer quedara agotada y con los brazos y las piernas entumecidos. Uno de los castigos preferidos de las SS consistía en apostar una veintena de hombres en una puerta. Cada vez que un grupo de prisioneras tenía que caminar por allí, los guardias le propinaban golpes de bastón en la espalda hasta el punto en que muchas de ellas terminaban con los huesos rotos. Durante la noche, las mujeres volvían a sus barracones luego de una agotadora jornada de trabajo forzado y castigos crueles. Sin embargo, ni siquiera en ese momento podían descansar, ya que debían compartir las camas de a 3 o 4, lo que hacía que no pudieran dormir con comodidad.
Así no solamente tenían el cuerpo deshecho a causa de las golpizas, sino que también se despertaban con contracturas y con los músculos agotados. El castigo más severo del campo de concentración de Ravensbrück estaba reservado para los peores actos de indisciplina, como agredir a los guardias o intentar escapar. Aunque en teoría se utilizaba como una sanción y una forma de rehabilitar a una prisionera rebelde, en la práctica funcionaba como una condena a muerte debido a su nivel extremo de violencia. La mujer debía quitarse los pantalones y a continuación quedarse quieta mientras recibía 25 golpes en las nalgas desnudas propinados con un palo. Muchas veces el instrumento tenía una punta de goma para hacer que el dolor fuera incluso más agudo. La prisionera gritaba a medida que los palazos le arrancaban la carne y un torrente de sangre caía por sus piernas, formando un charco a su alrededor. En estas sesiones siempre había un médico de las SS presente, cuya tarea era controlar el ritmo cardíaco de la mujer. Si su corazón estaba demasiado acelerado y parecía que iba a sufrir un infarto, la golpiza debía detenerse para que no muriera de inmediato. Esto no significaba que la mujer escapara a la pena, sino que simplemente la tortura se reanudaba al día siguiente cuando su corazón ya estaba en orden. El castigo terminaba una vez que se completaban los 25 azotes. Por lo general la reclusa fallecía a causa de la pérdida de sangre, aunque a veces sobrevivía unas semanas más. En estos casos, la herida, que nunca era tratada correctamente, se infectaba y le provocaba una septicemia mortal. Como vemos, queda claro que el campo de Ravensbrück era uno de los sitios más abominables del Tercer Reich. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el castigo más salvaje de Ravensbrück? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.